Todos tienen la carpeta con los apuntes que entregamos hoy. Los que llegaron más tarde, ¿la recibieron? Creo que es la página 7 que empieza la columna sobre la oración. Estamos hablando de las 4 columnas que son indispensables para la vida cristiana, son las que sostienen la vida cristiana. Una reflexión muy simple nos hace pensar que si tenemos a alguien que dice que es un discípulo del Señor, pero no tiene oración en su vida, no hay momentos de oración, no está leyendo ni meditando las Escrituras, no está dando testimonio de su fe, ni tiene comunión con nadie. La pregunta es, ¿qué es? Porque un discípulo del Señor tiene esas cualidades como normales. Es como respirar, es como comer, es como dormir. Son cosas básicas, necesarias, que tiene que estar en la vida de todo cristiano. Si solamente vamos a ir a reuniones y esa es la vida espiritual, creo que no vamos a lograr el objetivo que Dios nos propuso. Y entonces estas 4 columnas, dijimos, son indispensables para alcanzar el propósito de Dios. Yo tengo una carpeta numerada distinta. ¿Qué número es la oración? 8, la página 8, la oración. Dios nos está revelando, nos está mostrando su propósito eterno, nos está diciendo que fuimos salvos para ser transformados a la imagen de Cristo, y también el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos enseña que fuimos puestos en el cuerpo para llevar fruto, ganar discípulos y formar a otros a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder lograr eso si somos tan ineficientes y realmente a veces no podemos con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a hacer para poder con otros? Y el secreto es que tenemos que orar, que la oración es el secreto de Dios que nos va a ayudar a poder decir que realmente podemos ser transformados nosotros y transformar a otros. Muchas veces Jesús en su ministerio, lo vemos en los evangelios, lo buscaban los mismos discípulos muy temprano y ya no estaba, y sabían dónde estaba, tenían que ir al monte, ir a algún lugar. Jesús se había apartado para orar toda la noche o para orar desde la mañana muy temprano. Si nosotros tenemos como objetivo en nuestra vida ser como Jesús, ¿qué Jesús tenemos que imitar? Porque el que murió y resucitó está sentado a la diestra del Padre y es inimitable. Tenemos que imitar a Jesús de Nazaret, al Jesús que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Por eso 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, porque esa es la imagen de Cristo que tenemos que tener en nosotros. Jesús andando entre los hombres, Jesús con los problemas de la vida diaria, Jesús con los que lo despreciaban, Jesús con los que lo amaban, Jesús con el pecador, con el perdido, y así tenemos que ver cada cosa que Él hizo, que Él hablaba, tenemos que imitar. Y una de las cosas, una de las características en la vida de Jesús era que continuamente estaba orando y buscando a Dios. En Juan capítulo 8, Jesús dice de sí mismo a los judíos, yo de mí mismo nada hago, lo que veo hacer al Padre, eso hago, porque siempre agrado a mi Padre. Es decir, Jesús se despojó al grado o al punto tal de que ni siquiera tenía voluntad propia para hacer lo que tenía que hacer. Buscaba instrucciones de parte de Dios y ahí en la oración con el Padre se
realmente se elaboraba la estrategia, y yo tendría mucho para hablar de eso, pero no es el tema, de cómo después de orar Jesús tomaba decisiones trascendentales que hasta hoy esas decisiones nos han bendecido. Fue después de una noche de oración que se levantó bien temprano y llamó a sus discípulos. Dice que había una multitud de discípulos que le seguía, y de la multitud de los discípulos escogió a 12 para que estuviesen con él. Y yo puedo pensar que estuvo en comunión con el Padre, haciendo el plan de cómo iba a ser la obra, cómo iba a continuar, porque Jesús llegó al primer año de su ministerio público y recién ahí nombra por primera vez a estos 12. Hasta ese momento eran muchos los que venían siguiendo a él, y entre ellos estaban estos 12. Pero estos fueron elegidos después de una noche de oración. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si queremos ser como Jesús y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida y ayudar a otros que lo alcancen, y si queremos nosotros ser de ayuda para el reino de Dios, la vida de oración tiene que estar en nosotros. Tenemos que depender de Dios. No podemos sustituir con nada la oración y la comunión con Dios. No hay ni coyuntura, ni pastor, ni líder, ni apóstol que nos pueda sustituir lo que es nuestra comunión con Dios. Hay cosas que todos los días tenemos que tomar distintas decisiones en el área laboral, familiar, en distintas áreas de nuestra vida, y esas decisiones también necesitan estar de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Y una vida de oración con Dios nos va a ayudar mucho a eso. La pregunta, que es el querigma de la oración, es ¿por qué tenemos que orar? Esa es la pregunta que hace este apunte. Después lean todo el apunte con detención, yo voy a ir un poquito más rápido. Y tenemos que orar por 3 razones. Las primeras 2 son muy simples y la tercera es la que quiero explicar. La primera razón, tenemos que orar porque somos incapaces. Es decir, si alguien no ora, si alguien no busca a Dios ni depender de Dios, es porque cree que puede todavía y tiene fuerzas para hacer su propia voluntad. Pero cuando alguien se declara incapaz, entonces ahí comienza esta búsqueda de Dios. Señor, yo hasta aquí llegué, pero me doy cuenta que no puedo, que no sé, que soy realmente incapaz. Es una palabra que a nadie le gusta que nos digan, que somos incapaces, pero es la realidad de nuestra vida como seres humanos y como cristianos. ¿Por qué? Porque la obra es tremendamente grande y no hay nadie capaz de hacerla. El único capaz es el Espíritu Santo. Y entonces nos declaramos incapaces y tenemos que orar porque no somos capaces. Es como un niño, un chico de 3, 4 años que quiere que el padre le baje la pelota de arriba del árbol. Ahí le pegó un pelotazo y la pelota se quedó trabada arriba del árbol. Y el chico viene y le pide al padre. ¿Por qué le está pidiendo al padre? Porque él no es capaz de bajarla. Él reconoce su limitación y busca a otro porque se da cuenta que él no lo puede hacer. Y la segunda razón está ligada a la primera. Tenemos que orar porque reconocemos que Dios es capaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que Dios es capaz? Bueno, entonces el chico no busca al hermanito de 2 años que le baje la pelota. Busca al papá o a alguna persona mayor. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él es incapaz y que el otro es capaz. Entonces se lo pide al que es capaz de hacer lo que él no puede hacer. Es así de simple, es así de sencillo. ¿Por qué oramos? Porque somos incapaces. Incapaces para criar a nuestros hijos. Incapaces para manejar las finanzas. Incapaces para trabajar en donde estoy trabajando, lo que estoy haciendo. Y en cuanto nosotros nos subamos arriba de un caballo, que es el orgullo y la capacidad propia, seguramente vamos a fracasar. Es mejor que pronto nos demos cuenta que necesitamos a Dios para todas las cosas. Aún en las cosas más pequeñas, no somos capaces. Tenemos adentro nuestro
un hombre pecador que se volvió incapaz por causa de la caída en el jardín del Edén. Y ahora necesitamos depender de Dios. Y reconocemos la capacidad de Dios. Por eso buscamos a Dios. Le estoy pidiendo al que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿se acuerdan de Efesios? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Le estoy pidiendo al que dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Le estoy pidiendo al que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Le estoy pidiendo al que dio varias parábolas en los evangelios. Las dos principales, si quieren anotarla, Lucas 11 y Lucas 18. Jesús habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como algo absolutamente indispensable en la vida de un discípulo. Ya no es simplemente que tengo que hacerlo, hay una necesidad de hacerlo. Y Jesús insiste en dos características de la oración. La primera es esta, de reconocer nuestra incapacidad, nuestra necesidad. La segunda es la perseverancia en la oración. No es que sea una oración de un minuto y pide una sola cosa, sino que la necesidad de que tenemos que perseverar. La tercera razón por la cual oramos es porque si no se lo pedimos, Dios no lo va a hacer. Y esto es lo que necesita una explicación, porque parece una sentencia media difícil de entender. Pero déjenme que, si ustedes siguen la lectura conmigo, en el librito El Ministerio de Oración de la Iglesia de Watchman Nee, él expone esto como algo muy sencillo y muy claro. Tomando las palabras de Jesús: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Watchman Nee pregunta: ¿qué es lo que va primero? ¿La tierra o el cielo? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Quién gobierna, el cielo o la tierra? Porque acá dice: lo que ustedes aten en la tierra se va a atar en el cielo. Así que la tierra le está mandando al cielo lo que tiene que hacer. Y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y es muy llamativo que este versículo está en Mateo capítulo 18, donde por primera vez se menciona la palabra iglesia de los labios de Jesús, definiéndola así: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y en ese contexto está hablando de esto, en el contexto de que aquí hay 2 o 3 orando, puestos de acuerdo, y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y Watchman Nee contesta con una expresión que parece poco ética y a veces choca cuando uno lo lee, hasta que entiende el razonamiento. Dice: la tierra va primero. La tierra gobierna al cielo. Si la tierra ata, el cielo ata. Si la tierra desata, el cielo desata. Quiere decir que si nosotros no atamos, no pedimos, no desatamos, el cielo no lo hará y no se realizarán los propósitos que el Padre tiene hasta que aparezca una generación que comience a creer en Dios, a tener visión, a vivir conforme a esa visión y a orar, a rogar, a atar y desatar. Hasta que esto no suceda, el cielo no va a responder. El ejemplo que él pone es a Moisés mirando desde el monte como Josué con el ejército de Israel está peleando esa batalla. Esto está relatado en Hechos 17 contra un enemigo que se llamaba Amalek. Y dice la Escritura que Moisés levantaba sus brazos y intercedía por Israel para que gane la batalla. Y cuando Moisés levantaba los brazos y oraba, el ejército de Israel prevalecía sobre el ejército de Amalek.
Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el ejército de Amalek prevalecía sobre el ejército de Israel. Y ahí hay dos jóvenes que se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que mientras Moisés levanta los brazos y ora, estamos ganando la batalla? Y en cuanto él baja los brazos y deja de orar, o se cansa de levantar los brazos, prevalece el enemigo. Y entonces ellos van muy atinadamente y le sostienen los dos brazos para que los brazos queden en posición de oración, de clamor a Dios. Y dice que Dios le dio una victoria rotunda a Israel contra Amalek. La pregunta es esta: ¿quién gana la batalla? ¿El ejército de Israel o Moisés, que está en el monte levantando los brazos? ¿Cómo es el tema? Porque los que están ahí peleando son los otros. Bueno, hay un misterio espiritual en la oración, hermanos. Tenemos que saber que hay un misterio espiritual en la oración. Dios quiere que le pidamos. Cuando Dios quiere hacer algo y no se lo pedimos, Dios no lo va a hacer. Aunque lo quiere hacer, no lo va a hacer. Él mismo se sujetó a la voluntad, por alguna razón, de su pueblo, en aquel tiempo Israel, en este tiempo la iglesia. Por ejemplo, en algunos lugares, por años nadie oró por un avivamiento. Y cuando digo por años, estoy hablando de 200, 300 años. De repente se levanta una generación. Yo conozco la historia en Corea de 3 pastores que ante el hambre espiritual, la apatía de toda una nación, de que por años y por años, Corea se llamaba la tumba de los misioneros. Ahí se iban a morir todos. Y no había fruto ni había obra. Y 3 misioneros de las iglesias que menos los podríamos esperar. Miren, un anglicano, un presbiteriano y un metodista. No había ni pentecostal, ni hermano libre. Eran los de la congeladora, yo digo, los del freezer, ¿no? La iglesia del freezer. Se cansaron, se juntaron y empezaron a ayunar y a orar. Y estuvieron como 5 años, todas las semanas, 3 veces por semana. Ayunaban al mediodía y esa hora del mediodía se juntaban en una congregación, en la otra, en un rinconcito, se arrodillaban y oraban. Y su oración era: Señor, mandá un avivamiento a este país. Y Dios contestó de una manera soberana. Lo que no pasó en 300 años, en 5 años comenzó un avivamiento que aún hoy está continuando. El Espíritu Santo descendió. La gente comenzó a tener convicción de pecados. La gente llenó los templos de estos 3, que fue lo primero que sabían hacer. Pobres, ni se imaginaban que esos templos para 100 personas era nada, 200 personas. Miles venían. Muchos, cuando estaban llegando al lugar, 1 cuadra, 2 cuadras antes, caían en tal convicción de pecado que pedían auxilio a los hermanos: vayan a auxiliar a aquellos porque están ahí revolcándose, llorando, con una convicción de que se iban al infierno, que necesitaban a Dios. Y el avivamiento llegó y se convirtieron millones. Y se siguen convirtiendo. Y todo fue porque 2 o 3 se pusieron de acuerdo para orar persistentemente. Porque yo les quiero decir que 5 años, 2 veces por semana, para Dios es nada, ¿eh? Son 5 segundos, 5 minutos. Pero para nosotros es mucho tiempo. Pero fueron persistentes en la oración. Y comenzaron a atar y a desatar un avivamiento. Y Dios escuchó. Entonces tenemos que orar, porque lo que Dios quiere hacer no lo va a hacer si nosotros no oramos, si nosotros no clamamos. No es que nosotros vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, que vamos a cambiarle el brazo de lo que Él tiene, pero Él quiere hacer muchas cosas. A lo mejor hay un vecino, un compañero, un amigo tuyo, que Dios quiere que se convierta, pero no estás orando por él, no estás clamando a Dios por él, no estás buscando al Señor. Y Dios está ahí esperando de que nosotros nos pongamos de rodillas y comencemos a ejercer este ministerio, porque es un ministerio. Ministerio no es una palabra tan extraña como hoy suena. La palabra ministerio significa la palabra servicio. Es un servicio.
que hacemos como sacerdotes en la casa de Dios de interceder por otros. Pero si no lo hacemos, Dios no lo va a hacer tampoco. Va a esperar a la próxima generación que quiera hacerlo. Nosotros somos herederos de un avivamiento, de un movimiento de restauración de la iglesia que comenzó por el año 65, 66, 67. Y no apareció esto así porque sí. Este movimiento o este derramamiento del Espíritu Santo en la Argentina fue fruto de hombres que clamaron a Dios viendo la necesidad espiritual de nuestra nación. Y yo les digo que en ese momento la iglesia era 100 veces más santa de lo que es hoy. Y estos hombres estaban desconformes con esa iglesia. Y oraron y clamaron y buscaron. Hace poco estuve predicando y contando las historias de algunos. Jorge Mitiane, yo mismo lo escuché, estuvo 18 meses clamando a Dios para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque él decía: Señor, estoy en una congregación que está creciendo, que hay gente, pero no pasa nada, no hay vida espiritual. Y estuvo así durante 18 meses hasta que Dios lo bautizó con el bautismo del Espíritu Santo. Iván estuvo por lo menos 3 o 4 años desde que vino de una gira por Europa, totalmente decepcionado de cómo estaba la iglesia, del estado de la iglesia, y clamaba, se levantaba temprano. Yo lo sé por el testimonio de Gloria. Gloria no lo encontraba en la cama, lo buscaba, estaba ahí en el comedor donde nos reunimos generalmente, tirado sobre la alfombra, llorando, clamando a Dios. Y no fue un día ni 2 días, fueron 4 años. Y así todos estos hombres que estaban al principio de este movimiento, que muchos todavía viven, salvo Kit y Iván, los demás están vivos, estuvieron clamando y buscando. Nosotros heredamos lo que ellos, el ejercicio delante de Dios que ellos llevaron adelante. Ahora, nuestros hijos y la próxima generación va a heredar de nosotros un movimiento de restauración. Tenemos que orar, tenemos que clamar para dejarles esa herencia. Tenemos que pedir: Señor, derramá tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hiciste hasta acá, pero queremos más de Dios. ¿Ustedes no quieren más de Dios? ¿Y cómo lo van a conseguir? ¿Cómo creen que lo vamos a conseguir? ¿Porque va a venir un fluido mágico acá? No, es orando, clamando, buscando a Dios. Entonces tenemos que orar porque somos incapaces, tenemos que orar porque Dios es capaz, y porque si no oramos, entonces Dios no lo va a hacer. Está subrayado ahí en la carpeta de ustedes. Esta es la tercera razón por la cual tenemos que orar y ayunar. Porque si nosotros no pedimos, Dios no lo va a hacer. Y si pedimos, Dios lo va a hacer. Aleluya. ¿Qué tenemos que atar? Pregunta un poquito más abajo el apunte. Tenemos que atar en oración todo lo que se opone a Dios, a su voluntad. En primer lugar, tenemos que atar nuestro viejo hombre, nuestra carne y todo lo que quiere salir de adentro nuestro. Todo egoísmo, todo orgullo, toda desobediencia, toda rebelión, tenemos que atarlas, sujetándonos a Jesús. Y tenemos que luchar contra todo esto y tenemos que entrar libres para ejecutar su obra y llevar a cabo sus planes. ¿Y qué tenemos que desatar? Tenemos que desatar todo lo que es su voluntad. Las bendiciones de Dios sobre la tierra, tenemos que desatar el derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que pedir a Dios revelación a los corazones para que la palabra que estamos enseñando, aprendiendo, sea revelada y no solamente sea oída y guardada en la mente, sino también en nuestro corazón. Tenemos que desatar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra generación. Nuestros grupos de hogares y el hogar de cada familia de nuestra comunidad tiene que transformarse en grupos de oración, no solo en centros de discipulado, sino también en grupos de oración. Tenemos que tener objetivos concretos y específicos por los cuales orar. Ahí hay un cuadrito al pie que dice: la iglesia, comunidad de los santos, tiene que transformarse en casa de oración.
Miren, yo no encuentro mayor dificultad que lograr que esto se cumpla, de que 2 o 3 se junten a orar. Aún a veces cuando hemos logrado eso, la conversación anterior hasta que se deciden orar es de 2 horas, 1 hora y media, y después son 15 minutos de oración. Tenemos que reconocer que hay una falencia entre nosotros. Hay grupos que tienen muchísimo más vida de oración que nosotros, vida comunitaria aún. Hay grupos que se juntan a orar y están 2, 3, 4 horas orando porque todos están clamando, pidiendo, se levanta uno, se levanta otro, oran las mujeres, oran los niños. Y nosotros tenemos que comenzar a orar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que pasar tiempo en esto. Tenemos que poner en un cuaderno los motivos de oración y ponernos de acuerdo y orar 2 o 3 por el primer motivo, después 2 o 3 por el segundo, 2 o 3 por el tercero y después volver. Tenemos que tener nombres de personas. Y aquí les quiero decir ya que la estructura que estamos proponiendo para la oración necesita un cuaderno. Nosotros necesitamos tener 2 cuadernos. Yo no sé si acá Claudio consigue cuadernos baratos, ¿no? ¿Me dijiste vos? Bueno, vas a tener que comprar una caja de 100. ¿Por qué les digo esto? Es una estructura sencilla, pero miren, necesitamos una estructura para meditar, donde escribimos la meditación de la palabra, los pensamientos que el Señor nos da, la palabra que recibimos. Tenemos que, no voy a volver sobre el tema porque hablé esta mañana, pero al meditar hay mucha inspiración del Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos muestra cosas de la misma escritura que estamos leyendo. Necesitamos registrarlas, necesitamos escribir ahí esas cosas que vienen de parte del Señor. Y otro cuaderno lo necesitamos para orar y predicar. Es la estructura sencilla que pedimos. Un cuaderno para meditar y un cuaderno para orar y predicar. ¿Por qué orar y predicar? Porque en ese cuaderno vamos a poner los nombres de las personas por quienes tenemos carga y queremos que el Espíritu Santo toque y haga una obra. No es que Dios convierte las almas. Déjenme aclararles esto. No oren, Señor, convertí a mi hijo, convertí a mi hija, convertí a mi esposo. No oren así porque Dios no convierte a nadie. Dios no puede convertir a nadie. Y les voy a decir ¿por qué? Porque si Dios pudiera y no lo hace, sería un egoísmo tremendo de parte de Él, que unos se conviertan y otros no. En realidad, lo único que dice la Escritura que Dios puede hacer es que el Espíritu Santo trabaje en una persona convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos aquí una persona por quien oramos, por quien queremos orar, por quien queremos que conozca al Señor. Tenemos carga, es un familiar, es un vecino, es un compañero de trabajo, es una persona que conocemos, un amigo, y queremos orar por esa persona. ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que clamar a Dios diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y de juicio. Señor, reprendemos todo espíritu que le está cegando los entendimientos, porque Pablo dice en 2 Corintios 4 que el príncipe de este siglo ciega los entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces tenemos que atar todo espíritu que está cegando el entendimiento de esa persona. Y cuando comenzamos a orar con carga por esa persona, algo comienza a suceder en su vida. Es un misterio espiritual, pero se mueve todo el cielo hacia esa persona. Y muchísimas personas que se han convertido son fruto de la oración constante, sin parar, de padres o de hijos o de amigos. Nosotros quizás somos fruto de la oración de muchos que han orado por nosotros, clamando a Dios, y aquí estamos. Y nosotros tenemos que usar este recurso tan precioso que es la oración para transformar y para que Dios pueda actuar y desatar en oración aquí en la tierra la bendición que nosotros anhelamos para otra persona, para nosotros, para una ciudad, para un lugar. Yo creo que les conté
la experiencia que tuvo Hudson Taylor en la China. Este hombre se fue allá a la China, llegó a Hong Kong, a la misión inglesa, que tenía 100 años, y en ese momento en China había 750.000 chinos por el año 1860. Y Hudson Taylor, cuando llega ahí pensando que iba a ganar a China para Cristo, era su propósito, se encuentra que en esta misión con 100 años hay 10 chinos convertidos. Y los 10 chinos están vestidos con traje y corbata, hablando inglés y cantando Dios salve al rey o a la reina. Y él se queda espantado. Dice, pero no, hay que salir y hay que ir a la China y hay que... Y miren lo que pasa. Él se viste de chino, se rapa, se pone una trenza y un kimono. Y cuando llega a la misión así, lo expulsan, le quitan todo el sostén y lo echan de la misión. Acá no dormís más, así no... Bueno, eso es paganismo, vestirse así es un paganismo. ¿Cómo vamos a ganar los chinos si no nos hacemos como un chino? Y él empezó a internarse por la China y se convirtieron muchísima gente, muchísimos se convirtieron. El ministerio de Washington Nee sale de los lomos de Hudson Taylor. 400 congregaciones en el interior de la China había cuando él murió. Tuvo que pagar un precio, esto se lo digo entre paréntesis. 2 de sus hijos murieron porque contrajeron enfermedades. Él tenía 4 hijos, 2 murieron porque contrajeron enfermedades que ellos como ingleses no estaban inmunizados y se fueron afectados por esas enfermedades. Y después su esposa también murió muy joven. Pero la realidad es que él llevó el Evangelio y comenzó y encendió una llama que hasta hoy sigue ardiendo. Y en ese ministerio, uno de los chinos que se había convertido hacía un par de años, fue y le dice, ¿cuánto hace que murió Jesús por nosotros? 10 años, 8 años, 5 años. Y Hudson Taylor lo mira como diciendo, ¿qué está diciendo? Hace 1860 años que murió Jesús por nosotros. ¿Cómo 1860 años? Y recién ahora nos vienen a traer la palabra. ¿Y dónde está mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Porque ellos respetan mucho a sus generaciones, a sus ancianos. Y el chino se pone a llorar. Y Hudson Taylor se pone a llorar con él. Y le dice, mirá, lo único que le puedo decir es, mirá, yo fui fiel a Dios en mi generación. Hice lo que Dios me dijo, pero no puedo responderte por las generaciones anteriores. No sé por qué nadie vino hasta aquí con el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? 1860 años, ni un chino convertido y ahora hay 400 congregaciones. ¿Por qué? Porque un hombre fue y se puso a clamar a Dios por esa nación, por ese pueblo, y se presentó delante de Dios y ayunó y oró, y esa oración produjo que la mano de Dios comenzara a moverse en ese lugar. Ahora, Dios no amaba a los chinos, los amaba y los sigue amando. ¿Y por qué no pasó nada antes? Porque no hubo un hombre que se pusiera delante de Dios a interceder, a rogar, a pedir y pusiera su corazón en querer llevar la palabra. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué Dios se sujetó a nosotros? No lo entendemos. Quizás en la eternidad Dios nos va a explicar. Pero yo les quiero decir que ni los ángeles, ni el Espíritu Santo, ni siquiera Dios mismo, que a veces apareció Jesús como se apareció a Pablo, predica el Evangelio, sino que tiene que ser un hombre que tiene su corazón puesto en Dios, tiene carga por una nación como tuvo Hudson Taylor, por una ciudad, por un barrio, por lo que sea, y se pone a orar, a clamar, y el Espíritu Santo comienza a moverse. ¿Por qué tenemos que orar? Porque somos incapaces, porque Dios es el único capaz,
y porque si no oramos, Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer y va a esperar a la próxima generación. Yo creo entender por qué Dios lo hizo, porque Dios puso toda la responsabilidad sobre la iglesia y sobre nuestras vidas de lo que Él quiere hacer en la tierra y de lo que se puede hacer. Y esta es la historia que yo les cuento, es la historia de miles de otros lugares, donde nunca pasó nada hasta que apareció alguien con su corazón puesto en Dios, puesto en la obra, clamando a Dios, y el Espíritu Santo comenzó a actuar y a operar en las vidas. Así que, ¿qué les parece? ¿Tenemos que orar o no? ¿Tenemos la responsabilidad de orar o no? Tenemos muchísima responsabilidad. Y lo que querramos que Dios haga, pongámoslo en un papel y juntémonos 2 o 3. No digo de hacerlo ahora, es una sugerencia. Para que Dios pueda mover su mano. Bueno, vamos a parar 10 minutos. Yo les digo cuál es mi estrategia. Que no hablar más de media hora, porque ya descubrí que después de media hora nadie me está escuchando más y yo estoy con un entusiasmo bárbaro y la gente está totalmente cerrada. Dejamos pasar 10 minutos y hablamos la próxima media hora y terminamos el tema de la oración.